Los pétalos caían sobre la sangre creando una imagen de pura discordia y destrucción. Cuando las personas asignadas a la escena finalmente llegaron, lo que encontraron fue el fin del Monte Hua, una masacre completa. Todos estaban muertos, todo había sido destruido, solo pétalos dispersos permanecían sobre el suelo rojo. Uno de los hombres hizo una oración silenciosa por los muertos mientras el otro dijo que aquello solo podía ser obra de un demonio porque ninguna persona común se atrevería a manchar el nombre del Monte Hua de esa manera. El hombre mayor, sin embargo, lo interrumpió cuando notó que alguien se acercaba y en efecto era un sobreviviente herido y casi sin fuerzas. Él dijo que el Monte Hua había sido exterminado por una sola persona. Antes de que pudiera decir algo más, un ataque luminoso apareció desde la distancia y volvió a golpearlo, destruyéndolo por completo. El anciano exigió que el enemigo maldito se mostrara y entonces apareció aquel que había matado a todos los del Monte Huapei. Terminando de arrancar la cabeza del último sobreviviente como si no fuera nada, preguntó si todos estaban allí. Shaolin Wudong y Chen Namgung habían traído más que suficiente audiencia para mirar. El chico delgado de ojos negros y cabello negro simplemente miró a todos sin mostrar emoción. El maestro de Wudang preguntó quién era y por qué había cometido aquella masacre. El chico respondió que había venido porque la secta Hua decía que era más fuerte. Luego lanzó la cabeza de un anciano frente a ellos y dijo que solo eran palabras y que no eran fuertes en absoluto. Aquella cabeza pertenecía al líder de la secta del Monte Hua. El chico entonces comentó que ya que todos los importantes estaban allí, imaginaba que eran más fuertes que la gente de la secta. Por supuesto, todos se prepararon para matarlo en ese mismo momento. Decididos a vengar, las almas del Monte Hua se lanzaron contra él al mismo tiempo coordinando el ataque. El chico simplemente respondió que tal como pensaba, aquel lugar era muy entretenido. Más tarde él estaba muerto. El chico que controlaba a ese personaje se quitó las gafas de realidad virtual y comentó para sí mismo si finalmente había muerto frente a un ataque coordinado de ese nivel. Él estaba jugando Mirroring Online, un juego de realidad virtual recién lanzado que se había vuelto controversial por la violencia extrema con baños de sangre y desmembramientos extremadamente realistas. El juego había sido inundado con correos electrónicos exigiendo su cierre. Pero para él no había otro juego igual. Quizá la próxima vez podría intentar un enfoque más tranquilo. Mientras tanto, en la televisión se estaba informando sobre la desaparición de Kouno de Dodo Industries y el chico comentó casualmente que el asesinato también parecía una buena elección. En ese momento escuchó murmullos que venían del armario al fondo de la habitación y dijo que era cierto, ese tipo todavía estaba allí. Se acercó al hombre secuestrado, el mismo hombre que aparecía en la televisión. Suplicando piedad, no rogó por su vida diciendo que no entendía por qué había sido secuestrado y jurando que no había hecho nada. El chico simplemente le arrojó varias fotos reveladas mostrando a ese hombre cometiendo actos terribles contra mujeres, cosas tan crueles que ni siquiera necesitaban ser descritas. El hombre secuestrado preguntó cómo había obtenido eso. El chico respondió que si realmente no hubiera hecho nada nunca se habría convertido en su presa. El hombre dijo que lo lamentaba, que nunca volvería a hacer algo así y que podía pagar cualquier cantidad de dinero, pero fue agarrado por el asesino, quien comentó que aquella frase de suplicar misericordia ya se estaba volviendo cansada antes de que pudiera golpear con el martillo. El hombre secuestrado reaccionó mordiendo y logró liberarse de las ataduras diciendo que ahora el secuestrador estaba muerto. El chico simplemente sonrió, incluso con el hombre sosteniendo un mazo lo esquivó fácilmente, lanzó un puñetazo directo al estómago y luego una rodilla al rostro. El hombre cayó al suelo nuevamente suplicando piedad. Comenzó a alejarse lentamente tratando de encontrar una salida, pero terminó entrando en una cámara frigorífica. Dentro había muchos y muchos cuerpos colgando. Después de todo, él estaba en la casa del cazador y allí la presa era él. Comenzó a suplicar piedad otra vez, pero ni siquiera necesitó continuar. En ese momento la casa fue invadida. Varios policías entraron rápidamente y el detective anunció que Don Bonzo estaba bajo arresto por secuestro, detención ilegal y asesinato. Don preguntó cómo la policía había encontrado ese lugar, pero el detective simplemente disparó al aire y le ordenó que no se moviera, advirtiendo que las balas eran reales. Don se dio cuenta de que estaba en una situación muy similar a la del juego y volvió a sonreír. Preguntó a la policía si tenían alguna idea de que la basura detrás de él había matado a 6 mujeres, las había torturado a todas y había tomado fotos mientras jugaba con sus cuerpos. Dijo que los cuerpos colgados allí eran todos iguales, que la mayoría de ellos también eran asesinos. Para él esos hombres eran bestias carnívoros que cazaban a personas inocentes. Él no era más que un cazador que cazaba a esas bestias. Luego le preguntó al detective si entendía que la persona que debía recibir la bala era el maldito gordo detrás de él. El detective respondió que tal vez fuera cierto, pero ante sus ojos y ante la ley todo lo que veía era un asesino psicópata que secuestraba y mataba personas. Don dijo que la policía nunca lo entendería. Entonces levantó el mazo mientras el detective mantenía su arma apuntándole. Antes de que cualquier orden pudiera repetirse, la cabeza del empresario ya había sido aplastada contra el suelo. En ese mismo instante Don fue alcanzado por varias balas mientras su cuerpo era perforado. Pensó que si tuviera otra oportunidad le gustaría nacer en un lugar donde hubiera muchas bestias, un lugar donde pudiera matarlas sin preocupación, un mundo donde eso estuviera permitido. Y cuando finalmente murió, realmente despertó. Estaba seguro de haber escuchado el sonido de disparos, pero ahora estaba frente a un hombre que decía que había pensado que ya estaba muerto. El hombre lo agarró por el cuello de la ropa y le preguntó si tenía alguna idea de cuánto trabajo había costado arrastrarlo desde el mercado hasta ese lugar. Dijo que bien podría matarlo de inmediato, pero decidió no hacerlo y que se encargaría de eso mañana. Luego golpeó a Don y lo
Arrojó al fondo de un almacén donde incluso intentó contraatacar con una piedra que encontró en el suelo, pero en el momento en que movió los músculos sintió un dolor absurdo mucho mayor de lo que debería haber sido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el cuerpo no era suyo. El cuerpo estaba lleno de cicatrices antiguas. Cuando miró hacia el horizonte y vio la luna llena iluminando edificios bajos, casas simples y un lago a la distancia, reconoció la escena. Era un mundo moribundo. En lugar de llorar por desesperación o odio, tal vez sintiendo solo una extraña insatisfacción, lloró de felicidad. Su deseo se había cumplido. Estaba en un mundo donde solo los verdaderamente fuertes sobrevivían. Los recuerdos comenzaron a invadir su mente. El nombre de ese cuerpo era Sosam, un chico que siempre había sido tratado como basura. Trabajaba en la suciedad, literalmente limpiando heces en el establo. Un hombre apareció, diciendo que tenía un trabajo para él y le ordenó que dejara lo que estaba haciendo. Entonces Sosam respondió que aún no había terminado de limpiar, pero fue agarrado por el hombre, quien le preguntó si creía que le estaba pidiendo un favor. Explicó que el clan Danrayu ya permitía que un huérfano como él durmiera allí y que parecía haber olvidado su lugar. No era más que un esclavo. Fue arrastrado por aquel hombre gordo que lo despertó a golpes y lo llevó a una forja llena de armas listas para ser entregadas. El vendedor preguntó por qué había venido solo. El hombre respondió que el hermano Maquiel estaba otra vez en la posada, y el vendedor comentó que no era su problema, pero que sería difícil transportar tantas armas con solo 2 personas. El hombre entonces señaló a Sosam, diciendo que el mocoso era fuerte y se las arreglaría perfectamente junto con ese burro inútil. Arrojó al chico al suelo y le ordenó que se levantara y comenzara a cargar las armas. También recordó que tenía una cita en la posada Ban Yang, así que Sosam tendría que hacer trabajo extra ese día. El vendedor quiso decir algo, pero no se atrevió a oponerse al clan Danre. Sosam fue obligado a cargar sacos llenos de armas, desgarrando su piel varias veces por el camino. Cuando estaba casi terminando ya era el final del día, el vendedor preguntó por qué no descansaba un poco, diciendo que se veía terrible y que parecía que iba a morir. Sosam respondió que estaba bien y regresó cojeando, sintiendo mucho frío, preguntándose si realmente seguiría viviendo esa vida tan patética. En el camino chocó con un gran artista marcial que le dijo que se apartara antes de que pudiera terminar de disculparse. Recibió un puñetazo en la cara y luego una patada. Fue golpeado allí mismo en medio de la calle mientras era golpeado. Sosam se preguntaba cuándo había salido todo mal, tal vez cuando toda su familia murió en la tormenta en la que solo él sobrevivió, o cuando llamó a la puerta del clan Danre pidiendo refugio. Tirado en el suelo casi muerto, solo pudo decir que tenía frío y pidió que alguien lo salvara. A la mañana siguiente, donde despertó con todos esos recuerdos asimilados y murmuró que el nombre de ese cuerpo era Sosam. Se miró a sí mismo en el reflejo del agua sucia del establo y se dio cuenta de que era el mismo lugar de los recuerdos. El verdadero Sosam había sido golpeado hasta la muerte y arrastrado hasta allí. Ese fue el momento en que él tomó ese cuerpo. De repente a su lado apareció la ventana del sistema de Muram Online, el mundo de la verdadera fuerza. Inmediatamente reconoció ese sistema. Mientras tanto, el mismo hombre que antes había arrastrado a Sosam fuera del establo estaba llevando comida para él, quejándose de que era el único que tenía que lidiar con esa carga inútil de todo el clan. Pensó que si el mocoso había terminado el trabajo debería haber ido directo a casa, pero en lugar de eso se encontró con Pan Dorion, el padre, un verdadero psicópata que golpeó al chico casi hasta matarlo. El hombre reflexionó que ahora tenía que limpiar el desastre de ese bastardo. Se preguntó si debería simplemente matarlo, pero concluyó que era demasiado arriesgado. Si no tenía cuidado, su propia cabeza podría rodar primero. Luego pateó la puerta del establo, arrojó el cuenco de comida dentro y dijo que ese maldito esclavo inútil solo servía para complicarle la vida. Cuando el hombre dejó la comida en el establo, Don pensó que ya habían pasado 2 semanas desde que despertó en ese cuerpo. Basándose en lo que había observado sobre ese hombre, sobre Meshal y sobre el mundo que lo rodeaba, organizó la situación en su mente. Primero, las personas allí usaban anja, pero eso no era China. Los anja eran caracteres chinos usados en el idioma coreano para representar significados y ideogramas que tenían una fuerte base china. Aún así, ese lugar no era ningún país que él conociera. Lo más importante eran las artes marciales, técnicas que en su mundo solo existían en películas, novelas y juegos. Personas volando sobre los tejados, moviéndose más rápido de lo que los ojos podían seguir. Desde el establo observaba el entrenamiento del clan y estaba seguro de que era real. Las artes marciales allí no eran fantasía, era como vivir dentro de una versión de acción real de Marram Man. El segundo punto era la ventana del sistema. Por alguna razón, la ventana de estado de Marram Man todavía funcionaba y solo él podía verla. Al principio pensó que todo seguía siendo un juego por el sistema y las artes marciales, pero podía sentir la realidad. Las personas tenían sus propias emociones, sentían dolor, miedo y rabia, estaban vivas, así que ya no sabía si era un jugador o no, si aquel era un mundo virtual o algo diferente. En ese momento el hombre grande volvió preguntando si Sosam estaba viviendo una buena vida mientras alguien más había sido castigado por culpa de algún idiota. En lugar de responder, Don agarró la comida y se la metió toda en la boca de una vez. El hombre se quejó de que le estaba hablando, pero el chico simplemente aplastó el cuenco con sus manos desnudas, agarró uno de los fragmentos y lo clavó en el cuello de ese bastardo. El hombre llamado Wak comenzó a agonizar tosiendo sangre. Don le dijo a Wak que el niño que él conocía había muerto hace mucho tiempo. Luego tomó más
fragmentos y siguió apuñalándolo hasta que murió. No se detuvo hasta que la sangre salpicó todo su cuerpo. Mientras sentía el calor de esa sangre pensó que estaba caliente y en ese momento entendió que nada de aquello era un juego. No importaba si era un jugador o un personaje, aquello era la realidad. Sintió la energía de matar, sintió la gran ley de ese mundo emanando de su propio cuerpo, la ley de la jungla. El más fuerte sobrevive. No había necesidad de ocultar la verdadera naturaleza, allí podía seguir su propio corazón. Personas como el carnívoro, seres monstruosos, ahora podía moverse libremente en esa jungla llamada Miram. Era como si su propio cuerpo ya recordara cómo hacerlo. La cacería había comenzado para los verdaderos depredadores. Ese lugar era el paraíso. Después de terminar su primera muerte en ese mundo pensó que normalmente no valdría la pena cazar a alguien como Wack, pero necesitaba confirmar algo. Abrió el inventario del sistema de Maramon Man. Había algo diferente en el juego. El inventario funcionaba con espacios, cada objeto ocupaba un lugar. Ahora era un único espacio enorme vacío capaz de almacenar cualquier cosa. Metió la mano dentro y se dio cuenta de que era gigantesco, algo así como 300 metros cuadrados. Se acercó al cuerpo y pensó que si funcionaba en el juego, ¿por qué no funcionaría allí? Entonces guardó el cuerpo de Wack dentro del inventario. Funcionó. Un cuerpo de ese tamaño desapareció en un instante, almacenado mágicamente. Don quedó impresionado. Eso era increíble. Todavía no sabía si podía colocar seres vivos dentro de él y si lo hacía, si permanecerían vivos o morirían, pero pensaba probarlo pronto. A la mañana siguiente volvió a la rutina como esclavo del clan. Observó a esas malditas personas con indiferencia. De repente Masil se acercó y le dio una bofetada en la parte de atrás de la cabeza diciendo que había oído que ahora era mudo. Don simplemente sonrió y fingió que realmente no podía hablar. Machiel le dijo que dejara de holgazanear y que fuera a sacar al caballo a pasear. Don bajó la cabeza en obediencia. Masil comentó que no sabía qué hacer con un mocoso que apenas podía hablar correctamente. Más tarde en la ciudad, Don caminaba con el caballo mientras observaba las tiendas y a las personas que vivían allí. De repente un grupo de niños delincuentes comenzó a lanzarle piedras. Uno de ellos gritó que era el estúpido retrasado Sosam, que ya ni siquiera podía hablar, cuando comenzaron a acercarse para burlarse aún más de él. Don caminó hacia ellos y los miró con una mirada mortal. El niño se sorprendió cuando miró a los ojos de Don, pero Don volvió a fingir ser mudo y simplemente soportó las piedras en silencio antes de irse. Mientras tanto, Machiel se quejaba de que no debería estar perdiendo tiempo limpiando armas, especialmente con ese bastardo Wack desaparecido durante días, e incluso se preguntó si habría muerto en algún lugar. Fue entonces cuando vio a Don saliendo del almacén de armas. Todo ya estaba limpio y pulido. Cal preguntó si el mocoso había hecho todo el trabajo y Don simplemente confirmó con un asentimiento. Lo había hecho todo. Cal pensó que era extraño porque el chico había estado a punto de morir unos días antes y ahora parecía una persona diferente. Era rápido, eficiente e incluso hacía cosas que nadie le había pedido. Parecía que finalmente se había vuelto útil. No solo eso, Don incluso le entregó una bolsa llena de monedas. Cal comentó que el mocoso finalmente había aprendido cómo funcionaba el mundo y le dijo que siguiera así. Se fue satisfecho, feliz con el dinero en sus manos. Don sin embargo pensó que el idiota ni siquiera se había dado cuenta de que acababa de pagar su propio funeral. Al final del día, Machiel fue directo a la casa nocturna. Decidió que visitaría a Chosen esa noche. El hombre de la entrada lo reconoció y preguntó si el maestro Machiel realmente estaba allí. Él confirmó y dijo que había venido a ver a Chosen. El encargado lo encontró extraño ya que normalmente llamaba a Ange, pero Machiel mostró la bolsa de monedas y preguntó si estaba dudando de él. El hombre dijo que nunca dudaría y señaló la última habitación del segundo piso, prometiendo enviar a Chosen ansioso. Machiel esperó. Cuando la mujer llegó pensó que realmente era una belleza. Comenzó a beber para entrar en calor, listo para disfrutar de la noche, sin imaginar que unos ojos rojos lo observaban a través de una grieta en la pared. Don ya se había infiltrado en la casa nocturna y esperaba el momento adecuado para atacar. Mientras Machiel se preparaba, el encargado pensó que el hombre quería a una chica lo suficientemente joven para ser su hija, pero el dinero era dinero. Mientras tanto, otra bolsa llena de monedas apareció entregada por alguien interesado en Angel. El encargado comentó que había un mudo esperándola en el segundo piso. Don estaba allí para divertirse, pero no de la forma en que otros imaginan, y cuando Mecho ya se sentía confiado creyendo que había hecho un buen trato, de repente fue atrapado por cuerdas que ataron sus brazos. El nudo se apretaba cada vez más, apenas podía ver el rostro de su oponente. Intentó reaccionar con un cabezazo y ambos cayeron juntos exactamente como Don había planeado en el suelo. Continuó tirando de las cuerdas sonriendo mientras sentía la vida salir lentamente del cuerpo de ese bastardo. Cuando Mecho finalmente murió, Don sintió una felicidad genuina. Miró a Chosen, la dama de la noche, y dijo que ella era un herbívoro. Alguien sin la voluntad de protegerse, patética. Luego observó la grieta en la pared y almacenó el cuerpo en el inventario, una práctica que había estado entrenando para futuras cacerías. Cuando revisó el sistema confirmó lo que había imaginado. Ganaba experiencia cuando mataba personas. Cuando acumulaba suficiente experiencia subía de nivel y se volvía más fuerte. Volverse más fuerte hacía que cazar fuera más fácil y cuanto más cazaba más rápido evolucionaba en ese mundo. Podía volverse infinitamente más poderoso. Realmente era un lugar increíble. Miró de nuevo el cuerpo de Meshal encuadrándolo con sus ojos y comentó que era una lástima no tener una cámara allí. Más tarde el encargado esperaba a Ange, que finalmente llegó. Preguntó por qué había tardado tanto, diciendo que había un mudo esperándola. Ella respondió que lo sabía y se disculpó por el retraso. El encargado entonces se preguntó si Machiel y Chosen pensaban pasar toda la noche en la habitación. Golpeó la puerta diciendo que ya había pasado
Demasiado tiempo pero nadie respondió. De repente escuchó un grito. Cuando entró vio a Chosen despierta mirando al techo con terror. Allí estaba Michiel colgando. Hacia el norte fluía el río Toai y en el centro el río Yangtze, formando una vasta llanura. Esta tierra había sido conocida desde la antigüedad por su suelo rico y fértil, un punto de encuentro de ríos y lagos que impulsaba el comercio y los negocios, pero donde se acumulaba dinero pronto. Aparecían ladrones y bandidos mientras hordas de criminales y miembros de facciones no ortodoxas se extendían. Muchos se levantaron para combatirlos. Así muchos clanes y sectas dedicados a mantener el código Muram se establecieron en Anhui. Entre ellos el más destacado era el clan Namgo, uno de los 5 grandes clanes de las llanuras centrales, y por supuesto en segundo lugar en Anhui venía el clan Danri. Aunque no podía compararse con el poderoso clan Namgo, la familia poseía una fuerza de élite especializada llamada la División Espada Celestial. Dentro de ella existía el grupo de inteligencia y ejecución conocido como el Escuadrón Cuervo Negro. La reputación del Cuervo Negro era famosa en todo Anhui, especialmente por su impresionante capacidad para reunir información. Recientemente, sin embargo, ese mismo escuadrón había estado enfrentando dificultades con un nuevo caso. En ese momento el líder del Cuervo Negro, Hei de Yeo, estaba analizando otro informe de una muerte, clasificada como muerte propia. Comentó que se estaba convirtiendo en una plaga en el último mes. Casi 100 personas habían tenido el mismo destino. Yo sabía que ese tipo de casos siempre había existido, pero normalmente eran solo 1 o 2 por mes como máximo. Ahora algo era extraño. La parte más extraña era que todos los casos eran demasiado perfectos. Las pruebas y las circunstancias siempre apuntaban a muerte propia. Aún así no lo creía completamente. Preguntó quién había sido el primero en morir. El empleado respondió que había sido un artesano del arsenal del clan. Un hombre llamado Macho Dayo frunció el ceño y preguntó si el primer caso había ocurrido entonces dentro del propio territorio de Anhui. Entonces preguntó dónde había ocurrido. El hombre le informó que había sido en una posada cercana a la taberna Fénix. Dayo decidió que iría allí. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que había sucedido. Más tarde ya estaba de pie frente a la habitación donde todo había ocurrido. El encargado confirmó que él y Chosen habían encontrado a Machiel colgando de las vigas de esa habitación. Dayo consideró seriamente que esas muertes podrían ser una serie de asesinatos, pero no podía entender cómo él culpable había podido entrar allí para matar a Machiel sin ser visto. Después de revisar cada rincón y cada grieta, concluyó que no había manera de que alguien entrara sin llamar la atención. La única posibilidad sería a través de la habitación de al lado. Pensó que si se retiraban las tablas de la pared alguien podría pasar libremente. Sin embargo, después de examinar cuidadosamente se dio cuenta de que las tablas nunca habían sido retiradas. Preguntó si existía alguna forma de sacarlas sin desmontar el techo. El empleado respondió que no, las tablas estaban encajadas en las vigas del suelo y del techo y sería imposible quitarlas sin retirar primero las vigas. Entonces el héroe preguntó si alguien más se había alojado en la habitación contigua cuando Machiel murió. El empleado confirmó que había habido otro huésped. Había llegado aproximadamente al mismo tiempo que Machiel. El chico era Sosam del clan Danri. Mientras tanto Sosam caminaba con su caballo por la ciudad analizando la ventana del sistema y la experiencia que ya había acumulado en buena cantidad. Sabía que Machiel ciertamente era un artista marcial. Matar a alguien más fuerte otorgaba más experiencia. Sin embargo, si se enfrentaba a un verdadero artista marcial en ese momento perdería sin ninguna duda. Incluso el miembro más débil del clan Danre seguía siendo más fuerte que él. En ese momento necesitaba presas que sirvieran como puente entre los civiles comunes y los artistas marciales, y justo en ese momento Don podría haber encontrado a las personas perfectas para eso. Terminó siendo abordado por un grupo de bandidos que comenzaron a provocarlo preguntando si había pasado tanto tiempo que Sosam ya no sabía cómo saludar a sus mayores y por qué no respondía, o si de alguna manera se había vuelto mudo al escuchar eso. Don se preguntó si esos tipos realmente tenían el valor de hablarle de esa manera. Incluso el caballo parecía disgustado con la situación. Reflexionó que, sin importar cuánto Sosam fuera considerado un fracaso, seguía siendo miembro del clan Danraye, por lo que no podía ser tratado de esa forma. Uno de los bandidos se acercó más y preguntó si estaba siendo ignorado. Luego lo agarró del cabello diciendo que tendrían una conversación privada. Don continuó sosteniendo el caballo y analizando tranquilamente la situación. Se preguntó si podría matar a todos allí sin dejar ninguna evidencia. Si colocaba los cuerpos en el inventario podría ser posible. El problema era el ruido, porque cualquier conmoción podría atraer atención. Además no ganaría tanta experiencia matando gente de ese nivel, así que decidió que por ahora podría recibir algunos golpes y arreglarlo a su manera más tarde. Pero antes de que las cosas empeoraran, alguien detuvo a los bandidos. Era John Ho, quien se acercó lentamente al caballo y comentó que era una raza hermosa. El caballo se irritó como si hubiera entendido. John Ho explicó que el líder de la sociedad oscura estaba completamente obsesionado con los caballos y que estaba pensando en darle ese como regalo. Mientras hablaba le preguntó al chico qué opinaba. Don percibió que la sed de sangre de ese hombre era alta. Desde el principio ya había planeado matarlo y quedarse con el caballo. Jung Ho comentó que el chico parecía estar pensando demasiado, pero que él nunca hacía la misma pregunta 2 veces. Fue entonces cuando Don preguntó por qué no lo mataba de una vez, ya que parecía ser su intención. Un bandido calvo encontró extraño cuando se dio cuenta de que podía hablar.
En ese instante Don sacó rápidamente una espada del inventario y la clavó directamente en el cuello de Jung Ho. No satisfecho invocó varias otras armas al mismo tiempo y una gran explosión de luz llenó el callejón. En ese momento Don subió al nivel 2 y su aura junto con su sed de sangre aumentó drásticamente. Los bandidos quedaron completamente aterrados y gritaron que mataran a ese demonio, pero el verdadero demonio ya estaba listo para acabar con todos ellos. Después de un tiempo el bandido Calvo corría desesperado intentando entender lo que acababa de suceder. Pensaba que no podía ser real y que no quería morir allí. Tropezó en el camino y comenzó a arrastrarse intentando escapar de cualquier manera posible, pero el asesino se acercaba sin prisa. El hombre calvo comenzó a reflexionar que siempre había sido solo otro bandido, un tipo que golpeaba a otros para sacarles dinero fácil. Nunca se había visto a sí mismo como alguien importante. Solo quería dinero rápido. Aún así fue golpeado en la cabeza y arrastrado por Don. Más tarde despertó y vio a Don rodeado por varios cuerpos. El cuchillo ya estaba presionado contra su cuello. Don preguntó quién era ese hombre que había actuado como si fuera poderoso y que murió justo al principio. El bandido temblando respondió que era el señor Jiang Hou. Entonces Don preguntó qué sociedad era esa que había mencionado. El hombre explicó que la Sociedad Negra era una de las sectas más violentas que controlaban los callejones de Bonyong y que Hango era uno de los ejecutivos de la organización. Al escuchar eso, Don se dio cuenta de que allí existía una jerarquía algo similar a los sindicatos del crimen organizado de ese mundo. Comentó que la información era excelente y le dijo al bandido que revelara todo lo que sabía. Dijo que si era útil podría dejarlo vivir. El hombre, ya desesperado con la hoja en su cuello, confirmó que el líder de la Sociedad Negra era Ban Poyong, el responsable de ordenar a Jung Ho que lo matara y robara él. Caballo. Tan pronto como terminó de hablar el bandido murió. El cuerpo fue almacenado en el inventario y Don revisó el callejón una vez más. No había nada más allí, solo su caballo. Ese día aprendió algo importante. Las sectas malvadas eran exactamente lo que estaba buscando, algo entre un civil común y un artista marcial, el objetivo perfecto para subir de nivel. Por ahora decidió que se prepararía para la cacería. También se dio cuenta de otra cosa importante: tan pronto como subía de nivel todas sus heridas se curaban e incluso las cicatrices desaparecían. Se preguntó si eso funcionaría si su corazón o su cerebro fueran golpeados. Quizás cuando estuviera cerca de subir de nivel otra vez podría correr un pequeño riesgo. Además de eso estaba la intensa luz que había llenado todo el callejón en el momento en que evolucionó. Eso era una clara desventaja porque atraía demasiada atención. Necesitaba encontrar una forma de ocultar ese efecto. Lo mismo se aplicaba al inventario. Nadie podía descubrir que poseía algo así. Un cazador que se esconde entre su propia presa necesita parecer ordinario. Cuando alguien se mezcla completamente con el entorno que lo rodea, se vuelven imposibles de distinguir. Don pensó que solo debería subir de nivel cuando la cacería hubiera terminado o cuando estuviera completamente solo con su presa. Después de decidirlo, se marchó con el pequeño caballo, reflexionando que si Jung Ho hubiera sido más cauteloso o simplemente más fuerte podría haber tenido serios problemas. Su camuflaje de fingir ser mudo no sería suficiente por mucho tiempo. Necesitaba volverse más fuerte, eliminando bestias cada vez más poderosas. Cuando regresó al establo se dio cuenta de que el sistema había encontrado un error crítico. Continuar sin el sistema sería difícil pero aún posible. Don imaginó que la causa de ese error probablemente era el mismo. Técnicamente no debería existir en ese mundo. Incluso con el sistema de su lado era evidente que su presencia crearía algún tipo de discrepancia. Incluso se preguntó si el simple hecho de estar allí no era ya el mayor error crítico de todos, pero decidió que no tenía sentido pensar en eso ahora. Cuando analizó sus estadísticas notó algo diferente. Antes esa información aparecía solo como signos de interrogación, ahora había barras de progreso. Quizá era porque la realidad no podía cuantificarse perfectamente como en un juego. Entonces abrió sus habilidades. Solo tenía técnicas básicas de esgrima, nada refinado, habilidades comunes dadas a los personajes en Muramon Man. Sin embargo, la última habilidad le era desconocida, se llamaba Ojo Espiritual. No había una descripción detallada, solo el nombre. No sabía qué hacía, pero cuando se concentró en la habilidad pudo ver las condiciones para activarla. Ya cumplía todas ellas. El ojo espiritual se activó automáticamente y le informó que había un enemigo al menos 10 niveles por encima de él a 20 metros de distancia. La cuenta comenzó a disminuir: 19, 18, 17. Don comprendió que era una especie de advertencia temprana del sistema. Entonces fijó la mirada en las puertas del establo desde donde aquella presencia se acercaba. Pensó que probablemente no era un enemigo común. No había muchas personas lo suficientemente valientes como para invadir el clan Danri y aunque fuera un intruso no caminaría con tanta calma. Eso indicaba a alguien de alto nivel, quizá un maestro de algún clan, alguien realmente importante. No conocía la magnitud exacta de una diferencia de 10 niveles, pero considerando el esfuerzo y la experiencia casi mortal que había necesitado para alcanzar el nivel 2, la distancia entre ellos debía de ser absurda. Se preguntó cuántos carnívoros tendría que matar para llegar al nivel 10, tal vez decenas de miles, y la persona que se acercaba parecía ser tan fuerte como todas esas bestias combinadas. Entre los miembros del clan Danri, el candidato más probable era el que entró en el establo. Era Daeyo, líder del Cuervo Negro. Se acercó, puso la mano sobre el hombro de Sosami y preguntó si él había sido quien mató a Machildon. Aún manteniendo su fachada respondió, solo con sonidos confusos, fingiendo ser mudo. En ese
Momento da ello hizo circular su ki a través del cuerpo de Sosan buscando cualquier señal en su interior. Cuando finalmente terminó de examinarlo por completo se dio cuenta de que no había nada dentro, no había energía interna. En absoluto. Entonces ordenó que todos se retiraran de inmediato. Uno de los hombres preguntó si todo estaba bien y Dayo simplemente continuó caminando lanzando una última mirada a Don con sus ojos rojos y depredadores. Afuera preguntaron si realmente se marcharían sin interrogarlo. Dayo admitió que había sospechado del muchacho, por eso había infundido ki en su cuerpo para comprobar si había algún rastro de entrenamiento marcial. Si hubiera practicado artes marciales habría señales, pero no había absolutamente nada. El chico parecía ser solo una persona común aún así. Y se preguntaba si aquellas muertes eran realmente coincidencias o si estaban enfrentando una plaga. No sabía cuántas vidas más se perderían. Curiosamente, desde esa noche en adelante la llamada plaga desapareció de Banyang. Nadie volvió a morir de la misma manera. Sin embargo, en lugar de eso, nuevos vientos de asesinato comenzaron a soplar por la ciudad. En una noche lluviosa algunos hombres bebían en un bar cuando uno de ellos preguntó si habían escuchado la noticia. Otro respondió preguntando si hablaba del héroe sin nombre. Todos hablaban de él. El hombre borracho dijo que deberían llamarlo señor héroe sin nombre porque ese hombre estaba ocupado eliminando sectas malvadas. La mitad de las organizaciones malignas como el Salón Tigre Blanco y el Clan Lobo Rojo ya habían sido aniquiladas. Su amigo le dijo que hablara más bajo, recordándole que aún quedaban algunas sectas activas y que no sería bueno si la Sociedad Negra escuchaba ese tipo de comentarios. El borracho simplemente se rió y dijo que su turno también llegaría pronto. Entonces un hombre se levantó del bar, se colocó el sombrero en la cabeza y caminó directamente hacia la tormenta. Más tarde, en las puertas de una de las sectas malvadas, un guardia estaba dormido mientras el otro intentaba mantenerse alerta. Llamó idiota a su compañero y dijo que el héroe sin nombre estaba ahí fuera, que podían morir en cualquier momento y que 3 sectas insignificantes ya habían sido exterminadas. Solo quedaba una en medio de su queja. Notó que su compañero hacía un ruido extraño y le dijo que se detuviera. Cuando miró hacia un lado, la cabeza del hombre ya había sido arrancada antes de que pudiera reaccionar correctamente y preguntar si era el héroe sin nombre. Él también fue asesinado. Las 2 cabezas rodaron por la escalera bajo la lluvia. El héroe sin nombre invadió la secta inmediatamente después. Una lluvia de flechas fue disparada contra él, pero las esquivó en el último instante. Había prácticamente un batallón entero esperándolo, todos preparados para matarlo. Uno de los hombres al frente se burló de él diciendo que sabía cómo hacer una entrada y llamándolo la rata sin nombre. Don permaneció quieto por un momento, analizando la situación y sintiendo la lluvia caer sobre su cuerpo. Cuando un rayo atravesó el cielo, toda la secta avanzó al mismo tiempo. Cuando desenvainó su espada, cortó incluso las gotas de lluvia que caían. La hoja estaba impregnada de sangre, muerte y destrucción, envuelta en una luz roja que parecía un arte marcial siniestro. Se movió entre los miembros de la secta como una tormenta, cortando cuerpos por la mitad, desmembrando y decapitando sin vacilar. Muchos de los artistas marciales más poderosos no mostraron miedo, pero deberían haberlo hecho cuando avanzaron con sus armas brillando. Don vio la apertura y atravesó los corazones de 2 al mismo tiempo. Sin embargo, otro apareció detrás de él diciendo que ahora lo tenía. Otro trueno resonó. El hombre declaró que su cabeza sería cortada, pero Don invocó el inventario detrás del artista marcial y una espada apareció de la nada para cortar su cuello en el último instante de su vida. El hombre se preguntó cómo aquella espada había aparecido detrás de él por un breve segundo. Don bajó la guardia y terminó siendo apuñalado en el estómago. El hombre frente a él, que parecía ser el líder, preguntó si finalmente había logrado alcanzarlo después de ver a sus hombres siendo exterminados. Dijo que pensaba que estaba enfrentando a un monstruo, pero que en realidad solo era un humano. Don cayó al suelo sangrando bajo la lluvia, luego se quitó el sombrero. Los otros se confundieron y se preguntaron por qué estaba riendo. Con una enorme sonrisa en el rostro se levantó y se lanzó hacia adelante para matarlos a todos. Mientras tanto, en uno de los almacenes de la secta fuera de las murallas, un hombre se escondía y escuchaba mientras los gritos comenzaban a desvanecerse. Se dio cuenta de que todos estaban muriendo. Intentó convencerse de que él solo hacía pequeñas extorsiones, un poco de tráfico de personas, vendiendo chicas y alcohol, y que había personas mucho peores en ese mundo. Aún así no podía entender por qué estaban siendo exterminados de esa manera. Cuando avanzaron por el camino que conducía a la propiedad del líder de la secta, la llamada Mansión Paraíso, ordenó a los arqueros que dispararan. Las flechas volaron hacia la sombra que se acercaba. En el siguiente segundo todos los arqueros estaban muertos. El hombre desenvainó su espada y preguntó si era el héroe sin nombre y por qué les estaba haciendo eso. La única respuesta fue la mirada roja del demonio sin nombre. Poco después su cabeza fue separada de su cuerpo. Don dejó claro con sus acciones que solo quería una cosa, sus vidas, nada más. Después de convertir el lugar en un campo de cadáveres, continuó hacia la mansión bajo la lluvia y los relámpagos que iluminaban aquella tierra ahora manchada de sangre. Fue directamente hacia la mansión del líder de la secta Serpiente Negra, Ban Po Yeong. Sus asesinatos habían comenzado con el Salón Tigre Blanco. Después de matar a Jiang Hou logró reunir suficiente fuerza, pero aún era débil comparado con los verdaderos artistas marciales, por eso eligió atraer enemigos, tender emboscadas, iniciar incendios y ejecutar todo tipo de asesinatos estratégicos. Cuando Ban Hou, líder del Salón Tigre Blanco, finalmente se dio cuenta del peligro, más de la mitad de sus hombres ya estaban muertos. Durante ese proceso, las autoridades y los ciudadanos comenzaron a llamarlo el héroe sin nombre. Con la máscara que usaba para ocultarse, exterminar a las personas malvadas se volvió más fácil. Cuando mató al líder del Salón Tigre Blanco, Don alcanzó el nivel 5 y desbloqueó sus
Primeras habilidades activas: ligereza y la técnica de los tres poderes. Ligereza hacía su cuerpo más liviano permitiéndole moverse sin hacer ruido. La técnica de los tres poderes aún requería práctica, pero con estas habilidades finalmente podía enfrentar a sus enemigos directamente. Con el tiempo los niños comenzaron a jugar en las calles fingiendo ser el héroe sin nombre. Mientras tanto el clan Lobo Rojo fue borrado de la existencia. Solo quedaba una secta malvada en Bongkang conocida como la secta Serpiente Negra. En ese momento Ban Po Jin, líder de la secta Serpiente Negra, admiraba tranquilamente su jardín bajo la lluvia. Cuando el héroe sin nombre se acercó, preguntó si realmente aquel era el hombre al que llamaban el héroe sin nombre y cuestionó si de verdad era un héroe, ya que su cuerpo estaba completamente cubierto de sangre. Don respondió que no era un héroe. Ban Po Jam entonces preguntó por qué estaba matando a las sectas malvadas, pero Don solo sonrió. Ser un héroe era exactamente lo que no era. Nunca había engañado a nadie. Las personas simplemente creían lo que querían creer. El anciano admitió que era interesante y dijo que sentía que podía cruzar el río de los muertos esa noche sin ningún arrepentimiento. Desenvainó su espada y declaró que quería ver de qué era realmente capaz. El héroe sin nombre estaba listo para morir allí. Las energías de ambos chocaron igual que sus espadas, pero bajo la tormenta cada impacto apartaba las gotas de lluvia como si no fuera agua lo que caía sobre ellos sino sangre. Ban Po Yong encontró una abertura después de herir a Don. Su brazo fue golpeado directamente y la sangre brotó. El maestro de la Serpiente Negra comentó que su cuerpo ya estaba en un estado terrible y atacó de nuevo con su técnica furtiva, siempre apuntando a los puntos ciegos como una verdadera serpiente. Don se dio cuenta de que el anciano se concentraba en la herida todo el tiempo y que a ese ritmo terminaría perdiendo frente a los ataques rápidos. Fue herido repetidamente. Aún así decidió sacrificar algo de carne para obtener la victoria y usar la danza de los tres poderes. El anciano reaccionó con su espada látigo. Las flexibles hojas de acero se retorcieron y se enrollaron alrededor del cuerpo de Don y arrancaron su brazo izquierdo. El maestro preguntó si la espada no le era útil. No esperaba que Don activara la habilidad de ligereza. De repente saltó como una pluma casi flotando y lanzó una patada directa al estómago del anciano, obligándolo a retroceder antes de que se levantara nuevamente. Usando el poder de la Serpiente Negra, Ban Po Yeon caminó hacia él y dijo que era un ser extraño, alguien que no dudaba en sacrificar su propio cuerpo. Ese no era el camino de un guerrero, era el camino de un cazador. Explicó que en una lucha a muerte entre artistas marciales, quien tenga más cartas ocultas tiene la ventaja. Desde debajo de su capa reveló una placa de escamas metálicas protegiendo su torso y afirmó que el muchacho no tenía trucos ocultos y que ese sería su error fatal. Sin darle espacio para reaccionar, el maestro desató la Serpiente Negra para acabar con el asesino. Don se encontró frente a los colmillos negros listos para devorarlo, pero volvió a usar ligereza para levantar polvo y crear una nube que lo camuflara. Por un instante Ban Po Yeon creyó haber dado el golpe final, pero lo que su arma atravesó fue solo un cadáver usado como señuelo. El verdadero Don estaba sobre él, sostenido por la ligereza que lo hacía casi flotar. Entonces utilizó la segunda forma de los tres poderes, el golpe de corte del núcleo. La hoja descendió directamente hacia el dantián del enemigo. Chan. Ban Po Yang bloqueó en el último instante, sacrificando su propia mano para evitar la muerte. Don se dio cuenta de que la defensa había sido lo suficientemente rápida para proteger el corazón. El líder de la Serpiente Negra declaró que aún no había terminado y tiró hacia atrás de la espada látigo, que volvió a enrollarse, desgarrando el cuerpo de Don en el proceso. Incluso herido, Don contraatacó usando el inventario, arrojó varios cuerpos y cabezas hacia Ban Po Yeon creando caos. El anciano quedó atónito y se preguntó de dónde había salido todo aquello, dándose cuenta de que el muchacho realmente tenía cartas ocultas. Cuando notó que el patio había quedado en silencio, comprendió que el héroe sin nombre había desaparecido. Preguntó a dónde había ido y si realmente había huido de la lucha. De repente una flecha, disparada desde el bosque, casi lo alcanzó. La bloqueó con su espada y dijo a quien quiera que fuera que dejara de usar esos trucos sucios. Inmediatamente después otra flecha llegó, y esta vez la flecha se clavó debajo de sus ojos, atravesando su cabeza. En ese momento la Serpiente Negra comprendió que él era la presa. Ban Po Yam, el líder de la Serpiente Negra, se había convertido en el objetivo. Incluso herido, intentó girarse hacia el bosque de donde venían las flechas. Sin embargo, aquello también era una distracción. Lo que avanzaba hacia él no era solo una sombra, sino el brazo cercenado de Don, usado como parte del plan. Al final, el cazador había convertido su propia mutilación en una trampa, y el líder de la Serpiente Negra finalmente entendió que había dejado de ser el depredador para convertirse en la presa. Don atravesó a Ban Po Yeon por la espalda, dejando un agujero abierto en el pecho del líder de la Serpiente Negra, incluso al borde de la muerte. Ban Po Yeon murmuró que el maldito héroe sin nombre finalmente había destruido toda la sociedad negra y preguntó por qué había hecho todo aquello. Don respondió que no necesitaba una razón. Los humanos siempre han matado a otros humanos desde la época en que se parecían a primates hasta después de construir civilizaciones. Nada ha cambiado, los fuertes prevalecen o arrebatan a los débiles. Esta vez él era el más fuerte. Sin decir nada más, Don cortó la cabeza de Ban Po Yam. Una enorme explosión de luz llenó el centro de la mansión. Cuando subió de nivel, su brazo cercenado se regeneró, limpió la sangre de su espada y reflexionó que con la muerte de todos los miembros de la sociedad negra sus preparativos estaban
Completos era momento de la siguiente etapa donde existían los más fuertes entre los fuertes. La presa más difícil de cazar, su próximo destino sería Jianu. La tormenta continuaba cayendo en aquella noche oscura y pesada. Mientras tanto, dentro de un respetado templo rodeado por muchos seguidores, un anciano preguntó cuánto tiempo faltaba para la guerra entre ortodoxos y demoníacos. Uno de los hombres respondió que quedaban 2 años. El anciano declaró que ya era hora de comenzar a avanzar lentamente con un gran plan y ordenó a Wang Won ejecutar la primera estratagema. Él respondió que si su petición era una orden. A la mañana siguiente, Sosam caminaba con el caballo por las calles escuchando a la gente comentar con entusiasmo que el héroe sin nombre había exterminado a la secta Serpiente Negra. Comerciantes y cortesanos estaban eufóricos. Nadie había imaginado que algo así pudiera ocurrir allí. Nadie creía que alguien realmente expulsaría a todos esos criminales de la ciudad. Un hombre borracho dijo que a ese nivel héroe sin nombre no era suficiente, debía llamarse el gran héroe sin nombre. Otro hombre cuestionó si era correcto matar a tanta gente de esa manera, recordando a todos que al final seguía siendo un asesino. El borracho respondió que debían recordar lo que esos bastardos habían hecho y que librar al mundo de esa escoria era algo justo, incluso si era un asesino merecían morir. Otro hombre comentó que las autoridades y las llamadas sectas justas nunca se habían preocupado por los ciudadanos de allí. Al final el héroe sin nombre era quien realmente los había protegido. Entre dudas y brindis comenzaron a celebrar su nombre bailando y animando. Mientras tanto, Don mismo pasó por el lugar en silencio sin que nadie se diera cuenta de quién era. Pensó que todo se había vuelto demasiado caótico y que ya era hora de abandonar ese lugar. Cuando regresó al establo, el ojo espiritual detectó nuevamente aquella presencia, un enemigo al menos 10 niveles por encima de él. Estaba a solo 10 metros cuando entró, lo confirmó Daeyeo, líder del escuadrón Cuervo Negro. Estaba allí hablando con alguien aún más poderoso, el líder del clan Danraye, la hoja demoníaca Danraye Chungwo. En cuanto Don entró, el líder del clan simplemente lo miró fríamente como un buen subordinado. Don se inclinó con respeto, pero por dentro se preguntaba qué estaban haciendo allí en el establo. Chungwu dijo que era hora de despedirse, acarició al caballo y les informó que en la próxima luna llena, la segunda hija del líder del clan Namgo se casaría. Daeyeo preguntó si realmente pensaba regalar su caballo favorito como obsequio. Chungwo respondió que sí y que haría algo mucho peor para garantizar el futuro de sus hijos dentro del clan Namgon. Daeyeo preguntó si aquello era una alianza matrimonial o una ceremonia de discipulado. Chungwo respondió que haría lo que fuera mejor para sus hijos. Aún así, Daewoo advirtió que el clan Namgon podría no aceptarlo tan fácilmente. Chungwo reveló entonces que por eso lo había llamado allí sin importar el método, solo necesitaba asegurarse de que sucediera. Daewoo aceptó la orden sin dudar. Antes de irse, Chungwu dijo que cuando partieran hacia el clan Namgon también deberían llevar a ese muchacho, porque alguien tendría que cuidar del caballo. Después de eso abandonó el establo. Don se levantó, sacudió su ropa y mantuvo una postura sumisa mientras Daeyoo continuaba mirándolo con sospecha. Más tarde Don ya estaba listo para marcharse con el caballo, pero mientras se preparaba seguía pensando en lo que necesitaba hacer para aprender verdaderamente artes marciales, no solo copiar habilidades superficiales. Intentó repetir los movimientos de aquel anciano que había visto antes, pero se dio cuenta de que no era más que una imitación barata. Comprendió que necesitaba aprender de verdad. La peor forma sería estudiar solo a través de manuales, mientras que la mejor sería encontrar un maestro. El problema era que no sería fácil convertirse en discípulo de alguien ahora, porque en ese mundo ya tenía 18 años y había escuchado que empezar artes marciales a esa edad era muy difícil. Aún así, este viaje parecía una gran oportunidad. Iba hacia el clan Namgo, uno de los 5 grandes clanes, una familia con poder absoluto en Anui, así que debía existir algún camino allí. Creía que podría aprender en ese lugar. Frente a varios hombres del clan Dayu, declaró que todos los miembros del salón Cuervo Negro estaban reunidos y preparados, y preguntó quién faltaba entre los que partirían a caballo. Uno de los hombres respondió que aparte del joven maestro y la joven dama todos estaban presentes. Daewoo les informó que Danraye Ganji probablemente estaba en alguna posada del distrito de Banyan, ya que odiaba viajar junto con subordinados y llegaría más tarde. Entonces decidieron partir primero, pero en el momento de la salida notaron que la puerta se abría de nuevo. Danraye Ganey era el hijo mayor de Danraye Chungwo y conocido como un prodigio en las artes marciales, con talento suficiente para entrar al clan Namgo como discípulo externo. El problema era su personalidad, era superficial, adicto a la bebida y a las mujeres y siempre rodeado de rumores negativos. Danri fue a la posada a buscarlo para el viaje, pero al llegar vio al joven maestro siendo arrojado contra una pared. En ese momento Don, usando su ojo espiritual, se dio cuenta de que el enemigo tenía 10 niveles más que él. Gane y gritó que lo mataría, pero inmediatamente después recibió otro golpe que prácticamente lo aplastó. Nadie podía creer lo que estaban viendo, pero Don se emocionó pensando que aquel hombre era un experto increíblemente poderoso. El anciano que había golpeado al joven maestro estaba pisando su rostro cuando Daigo le ordenó que se detuviera y le preguntó quién creía que era el anciano. Respondió con desprecio preguntando quién creía Daigo que era. Entonces Daigo se presentó como el líder de la unidad Cuervo Negro del clan Danri y declaró que la persona que estaba siendo humillada era el joven maestro del clan. Advirtió que si el anciano no retiraba el pie de inmediato no se quedaría de brazos cruzados. Los hombres detrás de él ya estaban preparados para luchar. Don se dio cuenta de que el líder del Cuervo Negro no tenía idea de a quién estaba enfrentando. Ese anciano era
Extremadamente poderoso, alguien desconocido incluso para el jefe de inteligencia del clan Danri, que supuestamente sabía todo sobre Ongui. Con las personas presentes allí era imposible derrotarlo. Aún así, mientras observaba a aquel maestro, Don sentía que no morirían porque un león de ese nivel no usaría toda su fuerza para aplastar insectos. El anciano se limpió la oreja con el dedo y preguntó si el clan Danri era algún tipo de comida de ello. Preguntó cómo se atrevía a insultar al clan, pero él anciano respondió que si no sabía si era algo para comer, entonces quizá era algo para aplastar, y presionó la cabeza de Ganey aún más contra el suelo. En ese momento el líder ordenó a todo el cuervo negro atacar, pero el maestro simplemente movió un dedo y liberó suficiente energía para disparar ki en forma de agujas. Las agujas golpearon las frentes de todos los presentes, derribándolos a todos. No estaban muertos, solo completamente inmovilizados. Aún así, Deyo permaneció consciente. El anciano comentó que para ser un campesino los ojos de Deyo no eran tan malos. Luego se presentó como Tang Wu, conocido como la Palma Venenosa. El cazador de almas era uno de los 20 más fuertes de Murim, un grupo compuesto por los 2 dioses, los 3 monstruos, los 5 pináculos y los 10 grandes. Tang Wu era el maestro supremo del clan Tang y uno de los 10 grandes. Aquellos que lo ofendían no podían escapar de sus palmas venenosas incluso después de morir. Quedaban atrapados en un purgatorio venenoso eterno. Don pensó que el bastardo de Ganey había provocado un enorme incidente al provocar a alguien del nivel de Tang Wu. Dependiendo de las circunstancias, ofender a uno de los 20 más fuertes podía significar la ejecución de todo el clan Danri. No tenía idea de cómo terminaría aquello hasta que una mujer se acercó llamando a su abuelo. Era la nieta de Tang Wu y pidió que se marcharan pronto, diciendo que solo eran campesinos idiotas que no sabían lo que hacían. Tang Wu respondió que estaba bien y que esa paliza ya era suficiente para que comprendieran lo vasto que era el mundo. Abofeteó a Ganey un par de veces y comentó que un descendiente de una facción que pasaba la mañana bebiendo y causando problemas merecía perder una mano, pero que no haría algo tan cruel a una facción. Justa antes de irse ordenó que cuando ese hombre despertara le advirtieran que si continuaba golpeando mujeres terminaría muriendo. Daeo le agradeció la misericordia. Tang Wu respondió que estaba bien y con un simple gesto retiró todas las agujas de ki al mismo tiempo. En el último momento, cuando todo parecía resuelto, Tang Wu miró a Don. Los ojos de ambos se encontraron y por un instante pareció que sus almas chocaban entre sí. Tang Wu entonces pidió a su nieta que esperara un momento y comenzó a caminar lentamente hacia el muchacho mientras los hombres del cuervo negro aún intentaban levantarse del suelo. Don se confundió y se preguntó si aquel hombre realmente venía hacia él y por qué razón lo haría. Cuando Tang Wu se acercó, miró directamente el rostro del joven y dijo que no era nada especial, que solo tenía una cosa que preguntar. Entonces quiso saber cuál era su nombre. Como Don no respondió, Tang Wu concentró un poco de su energía venenosa y repitió la pregunta queriendo saber su nombre otra vez. Aún así, Don permaneció en silencio, lo que irritó bastante al viejo maestro. Antes de que la situación empeorara, Daeo explicó que el muchacho era mudo. Tang Wu preguntó si el mocoso realmente no podía hablar. Mientras era observado de esa manera, Don comenzó a pensar que el anciano parecía estar evaluándolo. Su mirada era extraña, como si estuviera observando algo precioso, como una joya rara. Don entonces se dio cuenta de que si un maestro del nivel de Tang Wu se interesaba en él, podría ser una gran oportunidad. Por esa razón miró al anciano y liberó un poco de su intención asesina. Tang Wu sintió esa intención, inmediatamente agarró el brazo del muchacho y soltó una carcajada. Luego preguntó si se dirigían a Namguk. Tenkyo respondió que sí, explicando que iban de camino por una alianza matrimonial. También explicó que Don solo era el cuidador del caballo responsable de manejar el preciado caballo del líder del clan Danri, un animal que sería ofrecido como regalo de boda. Tang Wu entonces preguntó si habría algún problema en llevarse al muchacho con el dequeo. Un poco avergonzado respondió que el chico era el único capaz de controlar al caballo. El anciano simplemente dijo que en ese caso solo necesitaban transportar también al caballo. Afirmó que cuando llegaran al destino se llevaría al muchacho con él y hablaría personalmente con el líder del clan. Si fuera necesario, escribiría una carta al jefe del clan Danri y pagaría por el muchacho. Dangui quedó completamente sorprendido por aquello, pero al mirar al viejo maestro comprendió que no tenía elección. Explicó que originalmente planeaban ofrecer al muchacho junto con el caballo, ya que era el único capaz de cuidar al animal. Al final aceptó que Tang Wu se lo quedara. El anciano respondió con satisfacción diciendo que estaba muy bien e inmediatamente le dijo a Don que dejara de quedar separado y lo siguiera. Mientras tanto, Daihiro todavía intentaba recuperar la compostura y ordenó que llevaran al joven maestro a un médico. El resto de la unidad Cuervo Negro continuaría el viaje. No estaba nada contento con aquella situación, a diferencia de Tang Wu, que parecía divertirse bastante. Así todos partieron juntos hacia el clan Namgo. En medio del viaje se detuvieron en una posada para descansar. Los hombres se quedaron allí bebiendo, comiendo y recuperando fuerzas antes de continuar el viaje como era de esperar. Don estaba en el establo de la posada cuidando el precioso caballo. Mientras trabajaba reflexionaba sobre sus propias habilidades. Desde la lucha contra la sociedad negra su capacidad para usar el inventario había mejorado mucho. Ahora podía invocar objetos hasta aproximadamente 1 metro alrededor de su propio cuerpo. Así fue como logró crear cuchillas detrás de sus enemigos. Pensó que si seguía entrenando quizá podría aumentar aún más esa distancia, lo que abriría la puerta a muchos trucos en
combate. Aún así sabía que la velocidad de invocación todavía no era muy rápida. Un verdadero maestro probablemente sería capaz de reaccionar a tiempo. Pensando en eso, Don tomó un puñado de arena del suelo del establo e intentó almacenarla en el inventario. Luego devolvió la arena rápidamente a su mano. Estaba mejorando cada vez más. Sin embargo, también sabía que existía otra forma de usar esa habilidad. Tragó un poco de arena y dentro de su propio estómago transfirió el material al inventario antes de volver a invocarlo. Cualquier cosa que entrara en su cuerpo podía enviarse directamente al inventario. Para él aquello era prácticamente un arte divino, el arte divino del inventario. De repente apareció la nieta de Tang Wu y preguntó por qué el anciano quería verlo a esa hora. Luego le pidió que la siguiera. Don solo la miró en silencio, pero decidió seguirla. Los dos atravesaron la posada y llegaron a la lujosa habitación donde se alojaba Tang Wu. La joven lo entregó a su abuelo, luego se sentó hizo una reverencia respetuosa. Tang Wu entonces ordenó al muchacho que se sentara en la plataforma y cruzara las piernas rápidamente. Don obedeció sin dudar. Después el anciano le ordenó quitarse la ropa toda. Después de observar el cuerpo del joven, Tang Wu comentó que su estructura física era delgada, pero aún así no estaba mal. Luego Tang Wu sacó sus agujas doradas dragón fénix. Solo su brillo metálico hacía que el aire de la habitación pareciera más pesado. La nieta preguntó por qué estaba haciendo eso y si realmente pensaba usar esas agujas. El anciano entonces miró a Don y citó un dicho sobre una naranja que cuando crece en tierra infértil no se desarrolla correctamente, pero cuando se planta en el fértil norte, se convierte en algo jugoso y perfecto. Don quedó impactado porque entendió exactamente lo que significaba. La tierra infértil era el clan Danri, la tierra fértil era el clan Tang y la naranja era el si era llevado al lugar correcto podría convertirse en algo mucho mayor. Tang Wu explicó que a partir de ese momento realizaría un gran ritual sobre el muchacho. Dijo que sería extremadamente doloroso, pero que si sobrevivía se convertiría en algo más allá de lo ordinario. Le preguntó si lo quería. Cuando las agujas doradas fueron completamente reveladas, un resplandor deslumbrante llenó la habitación. La nieta advirtió que decidir algo tan serio sin el consentimiento de los ancianos podría traer problemas. El anciano entonces se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído riendo. Después Don, aún fingiendo ser mudo, leyó sus labios y entendió todo lo que había dicho. Tang Wu preguntó si el muchacho estaba listo para recibir el apellido de la familia Tang. Don miró al anciano, luego a las agujas, y permaneció en silencio. Continuó fingiendo ser mudo, pero también estaba genuinamente impactado por lo que estaba ocurriendo. Aquella situación era demasiado grande incluso para él. Aún así no mostró miedo. En el mundo Muram existían muchos términos para describir a quienes nacían con aptitudes excepcionales como cuerpo de meridianos, aspecto de emperador, huesos sagrados y meridiano celestial del corazón. Estos talentos eran considerados raros, apareciendo una vez cada 10, 100 o incluso 1000 años dependiendo de la categoría. Eran dones capaces de transformar el destino de alguien y grabar su nombre en la historia de Muram, pero Tang Wu no se preocupaba por esos talentos raros que aparecían de vez en cuando. Él creía que el muchacho frente a él poseía algo que nunca había aparecido antes. Desde el inicio de la historia el cuerpo de Don no tenía meridianos. A primera vista parecía el cuerpo de alguien que nunca había entrenado artes marciales, pero no era así. No tenía puntos de acupuntura ni canales de energía como cualquier ser humano debería tener. Era como si su cuerpo no fuera humano. Tang Wu reflexionó que no tener camino significaba que cualquier cosa que se hiciera podía convertirse en un camino si se moldeaba correctamente. Aquel muchacho podía convertirse en algo extraordinario si eso ocurría. Incluso las grandes potencias de Murón podrían inclinarse ante la familia Tang. El futuro del clan podría estar en sus manos. Preguntó otra vez si Don pretendía aceptar el apellido de la familia. Para el muchacho aquello era perfecto, era exactamente la oportunidad que necesitaba, así que asintió. Aún así Tang Wu explicó que todavía no era un miembro completo, tendría que ir al clan y demostrar su valía ante los ancianos y el líder incluso podría morir en él proceso. Preguntó si aún así quería seguir adelante. Don volvió a asentir. El anciano abrió una amplia sonrisa y declaró que el gran ritual de reforma comenzaría. Pidió agua que vigilara afuera. Ella salió algo disgustada, pero obedeció. En cuanto quedaron solos, Tang Wu flotó detrás de Don, examinó cuidadosamente su cuerpo, preparó las agujas doradas y sin dudar clavó la primera directamente en la parte superior de su cabeza. En el mismo instante en que la aguja lo atravesó, Don pensó que ambos creían que él no había escuchado nada antes, ya que estaban usando transmisión de sonido, pero él había leído sus labios. La habilidad que había aprendido cuando era cazador en su vida anterior estaba demostrando ser útil. Ahora sabía que poseía un cuerpo sin meridianos. También sabía que la ventana de estado y el sistema solo eran visibles para él. Quizá por eso había terminado en un cuerpo tan extraño, uno que no parecía humano y que no encajaba como un personaje normal en ese mundo. Como Tang Wu no tenía idea de que Don había pasado por una transmigración, seguramente había creado todo tipo de teorías absurdas en su propia mente. Para Don eso era perfecto. Decidió continuar su pequeña actuación como un muchacho silencioso y obediente y aprovechar al máximo a ese viejo maestro. Mientras tanto Tang Wu ya estaba terminando el proceso. Todas las agujas doradas estaban incrustadas en el cuerpo de Don. El anciano pensó que aquel cuerpo era algo nunca visto en ese mundo. Incluso si los puntos de acupuntura que había creado eran temporales, no había ningún bloqueo en el flujo del chi y la sangre. De hecho, el chi del muchacho fluía incluso más rápido que el de los artistas marciales comunes. Ese era un talento que aparecía una vez en muchas eras. Entonces Tang Wu tomó una pequeña caja maldita que exhalaba un pesado olor a muerte. Dentro había un extraño 100 pies, algo que serviría para marcar